Por lo general, cuando uno está empezando se pide que no acompañen ese vibrato con un gesto que por ahí haga que intervengan las musculaturas del cuello, que tiene que ser hecho consciente, no tiene que ser consecuencia de un movimiento que vos hagas. Sí se puede estimular con eso, pero cuando estás empezando. Hola mis amis, bienvenidos un día más al canal. Y hoy les traigo un video, el video que les traigo hoy, porque traemos a nuestro, ¿quién es? A ver, nuestro pionero en este canal, podríamos llegar a decir, el señor Dimash Kudaibergen. Y lo traemos nuevamente, por supuesto, en una nueva presentación de una canción que tenemos subtítulos en español, pues sí, que se llama Niña de mis ojos. ¿Qué más nos gusta que tener unos buenos subtítulos ahí para complementar toda la información? Ah, espera, si sos muy fan de Dimash te va a interesar esto. Voy a hacer una colaboración con el psicólogo PS. Raspo y queremos una canción de Dimash a la cual poder analizar psicológicamente la letra y obviamente vocalmente. Así que si hay alguna canción que haya escrito él que les gustaría que Raspo haga su interpretación, su análisis acerca de la letra y que yo haga el análisis vocal, déjamela ya acá en los comentarios de este video. Y ya que estás ahí, te vas a suscribir, le vas a poner me gusta. Te tenés que suscribir si querés esa colaboración, desde ya. Baja y déjame ese dato. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que estás viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay un montón, los puedes ir a disfrutar cuando quieras. Están ahí disponibles para cuando los quieras ver. Te agradecería que los veas unas cuantas veces porque, como ya saben, me mudé y necesito que vean los videos. Gracias. ¿Les gusta mi mate? Es nuevo. Va, nuevo. Lo estoy usando ahora. Lo compré en Buenos Aires. Ah, no se ve nada. Bueno, dice Argentina, pero miren qué bonito que está. Es una calabaza intervenida por un artista conocido, que no sé quién será, pero yo no lo conozco, pero la madre seguro lo conoce. Pero también te voy a dejar por acá al costado todas mis redes sociales. Va a aparecer primero Twitch, que atención, Twitch, vamos a tener nuevo día. ¡Sí! Todos los miércoles a partir de las 10 de la noche vamos a estar en Twitch y los domingos a partir de las 11. Ahí analizamos artistas en vivo, ustedes me los recomiendan, yo los analizo y esa es la dinámica. Pero también te voy a dejar Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso, a hacer lo que quieras. Ahí estoy haciendo vivos todo el tiempo y estoy también, nada, chusmeando. Hablamos de cosas. Pero bueno, amis, ¿cómo nos gusta hablar de Dimash? ¿Cómo nos gusta hablar de esa voz? Ay, cómo me gustan estas cosas. ¿Cómo nos ha estado sirviendo de disparador para hablar de técnica vocal? Que ese es el objetivo desde ya. Vamos a tratar de entender, de comprender, de tal vez meternos un poquito en la voz de Dimash para ver y sentir un poquitito lo que dice él. Yo voy a funcionar de nexo entre la voz de Dimash y ustedes para tratar de, entre todos, comprender un poco qué pasa con su voz, cómo la está usando, qué recursos utiliza. Obviamente ya sabemos que es una persona súper entrenada, súper estudiada, con un virtuosismo que nos deja de rodillas. Así que bueno, amis, estoy ansioso por ver esto, así que mi mate y yo le vamos a pedir al señor director la intro. Ah, si quieren ver los videos completos sin mis interrupciones, lo pueden encontrar en la descripción del video como en todos los videos, porque yo acá estoy para hablar, chicos, así que si lo quieren ver completo y sin interrupciones, vale, lo ven, pic, ahí se meten y ya está. Recuerden que va a parecer raro por el tema del copyright y todo eso, que más ahora que nunca voy a estar afilado con ese tema porque necesito monetizar los videos. ¡Gracias! Vamos, chiquis. Qué extraño su dedo pequeño. Le viene re bien igual para el piano. Me gusta mucho que ya sea una canción acústica así, con solo un instrumento. Esa. Ok, bien, escucha, tenemos dos cositas para hablar acá. Podemos hablar del vibrato y de los resonadores que está utilizando, que fue lo que más me llamó la atención de esta primera estrofa que escuché. Se puede utilizar de la siguiente forma, haciendo una nota llana y empezar el vibrato en el final del verso, vibrato en todo el verso o vibrato y liso.
por ejemplo. Bueno, ahí se me escapó un poco de vibrato en el final, pero ya es una costumbre que tengo yo. Ya tú sabes lo que yo te digo. Estoy escuchando bastante vibrato, que es algo que a él le sienta bastante bien. Bueno, que no le sienta bien a este señor. También tenemos dinámica en este sentido, porque está empleando de diferentes formas el vibrato. Notas que las empieza con vibrato directamente, está terminando a veces sin vibrato y está terminando a veces con vibrato y yéndose sin vibrato. Y también en esta nota del final, que te la repito porque seguramente ya te la olvidaste porque estoy hablando bastante. Escucha. En este final. No está ni tiene su laringe súper relajada, como tiene que ser. La tiene levemente para abajo, para dar más profundidad. Yo estoy tratando de hablar siempre con palabras que ustedes puedan entender. Está haciendo esto no tan exagerado, lo estoy haciendo exagerado para que ustedes comprendan. Y a la vez está tirando el sonido para el frente. El sonido tiene varias direcciones a las cuales se los puede mandar, por decirlo de una forma, obviamente, ¿no? La misma nota. Y se la puede mandar para esos lugares. La idea con esto de los resonadores es darle dinámica, ayudarte. Cumplen un montón de funciones los resonadores. Si bien cada nota tiene su lugar sano y que le corresponde, vos podés jugar. Y la nota que vos quieras, si tenés entrenamiento, le podés dar la profundidad o el brillo que vos quieras. Entonces acá venía haciendo, desde el primer momento de este verso, hizo una voz bastante profunda y la terminó bastante al frente. Retomamos de ahí y seguimos. Vamos. Aparte, hasta la boca cambió. Wow. Directamente suspirado lo hizo, ¿escuchaste? No fonó ahí, hizo... me encanta. Ay, cuéntenme quién es ese señor. Chicos, ¿cómo? No. Está muy metido. La interpretación, le tiembla hasta la mano. ¡Wow! ¿Cómo le da profundidad? Sube el velo del paladar, baja la lengua. ¡Ah! Crea profundidad. Obviamente le está dando otra intensidad a la del principio. Y tiene que estar también en concordancia con la letra, porque seguramente quiera o reafirmar algo o cambia la idea. Yo creo que quiere reafirmar algo. Reafirma el nombre de la canción. ¡Ay, Dios! No, está tan perfectamente bien hecho. Chicos, está muy bien hecho, no puedo decir nada. Lo que sí puedo decir es que hay que entrenar muchísimo el sostén muscular y el flujo de aire, el manejo de la toma de aire y del manejo eficiente de la salida del aire. ¿Cómo hace para que el aire salga bien controlado todo el tiempo? Eso, si vos estás entrenado de hace mucho tiempo y todo eso, lo tenés ya incorporado y no hace falta por ahí estar pensando en eso y te da más libertad para poder... hasta te diría improvisar, pensar en la expresión, en la interpretación y liberarte un poco ya de la técnica. La idea es llegar a ese punto, que con la técnica vos logres ya dejar de pensar tanto en la técnica para que te dé libertades y salud.
vocal. A partir de las cosas que yo voy diciendo, ustedes traten de pensarlas y de intentar sentirlas en lo que resta de la canción. Vamos a tratar de hacer ese ejercicio juntos, vamos. Ahí no repuso aire. Escucha. ¡Ay, sí! Repuso, pero nada. ¿Escuchaste? Sí, lo van a escuchar con auriculares nada más. Hizo eso. Porque si vos también no tenés el tiempo para respirar, empezás un verso ya con aire viciado. Escucha. ¡Ay! Ay, encima cómo se va con ese flip ahí. Algo ya me van a decir. Que no dije nada de que él acompañó el vibrato con el gesto de hacer así. Por lo general, cuando uno está empezando se pide que no acompañen ese vibrato con un gesto que por ahí haga que intervengan las musculaturas del cuello. Que tiene que ser hecho consciente, no tiene que ser consecuencia de un movimiento que vos hagas. Sí se puede estimular con eso, pero cuando estás empezando. ¿Viste cómo tensionó? Pero está bien, no está mal haber tensionado para hacer la K. Es una K, la K hay que tensionarla, chicos, hay consonantes. No pasa nada, ¿entendés? Cuando vos sabés que estás haciendo las cosas bien. ¿Vieron cómo se utiliza? También, obviamente es un recurso de la composición esto, ¿no? Subir la intensidad y marcar esa diferencia con lo que venía antes para recalcar algo que dice la letra. Ay, me gusta ya muchísimo. Me gusta mucho que ya hasta se le quiebre la fonación. O sea, está dejando de fonar por momentos. Ay, eso, ¿viste cómo cambió el interior de su boca? Escuchá. Gracias. Lo hemos traído nuevamente al canal a esta persona. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Díganme qué les pareció las cosas que yo dije. Tratemos, si quieren, de conversar, de charlar de las situaciones que yo he marcado en este video. Suscríbanse a este canal, por favor, desde ya, si quieren ver más de Dimash. Y acuérdense de lo de la colaboración. Recomiéndenme alguna de esas canciones para lo que yo dije al principio. Yo les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Como siempre, chicos, que no va a ser dentro de mucho. Besos.